¿Podrías sobrevivir durmiendo menos de 2 horas por noche durante años? Esta es la historia de una madre que respondió sí, sin pronunciar palabra alguna. Tras ser abandonada con 2 hijos pequeños, Emma enfrentó la vida con una valentía que ni ella sabía que tenía. Sostuvo 3 empleos al mismo tiempo. Luchó contra el sueño, el hambre y la soledad, todo por un único motivo: asegurar que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Pero, ¿sería reconocido tanto sacrificio? Prepárate para adentrarte en un relato real, doloroso e inspirador. La historia de una de esas madres valientes que transformó la renuncia en esperanza. El reloj marcaba las 5:17 de la mañana cuando Emma abandonó las cobijas, como hacía todos los días. Afuera, el barrio humilde en las afueras de Cincinnati, Ohio, seguía envuelto en penumbra. La única claridad provenía de la pequeña cocina, de donde escapaba el aroma fuerte del café recién hecho. Avanzó con cautela para no despertar a sus hijos. Se colocó el uniforme de su primer empleo, una camisa polo roja y pantalón negro, y recogió su cabello castaño en un moño improvisado. Su rostro mostraba las huellas del agotamiento, ojeras profundas y piel cansada, pero en sus ojos oscuros seguía ardiendo una determinación inquebrantable. Emma era una de esas madres valientes. Desde el día en que su esposo las abandonó, la vida no le había dejado espacio para la indecisión. Solo quedaba un camino posible: trabajar sin descanso. Sin embargo, no siempre había sido así. Años atrás, llevaba una vida relativamente tranquila. Atendía como recepcionista en una clínica dental y compartía gastos con Marcus, su esposo, que era mecánico. Juntos criaban a Tyler, de 8 años, fascinado con los dinosaurios y el fútbol americano, y a Mia, de 5, que amaba los cuentos de princesas, pero no dormía sin abrazar un cochecito azul, que ella insistía en llamar su cohete mágico. La rutina era modesta pero estable. Había tardes de risas los viernes, noches de películas con palomitas y cenas sencillas que parecían festines porque estaban juntos, hasta que todo se derrumbó. Marcus comenzó a alejarse. Llegaba tarde, a veces ni regresaba. Decía estar cansado, pedía espacio, culpaba a la vida de ser injusta. Emma intentó salvar la relación. Buscó diálogo, suplicó compañía, sugirió terapia. Nada funcionó. Una mañana cualquiera, halló en la nevera una nota breve: «Lo siento, no puedo más», y se marchó. Con el sueldo de la clínica apenas podía cubrir el alquiler. Canceló la televisión por cable, el internet y las salidas. Una noche soportaron el frío sin calefacción, acurrucados bajo montones de cobijas. Fue entonces cuando comprendió que debía hacer mucho más. Mantuvo el primer empleo en la clínica, de 8 a 16 horas. Consiguió un segundo turno en una hamburguesería cercana a la universidad, de 17 a 22, sirviendo comidas rápidas con una sonrisa forzada que ocultaba el cansancio. Y luego apareció un tercero: lavandería de hotel, de 23 a 3, doblar sábanas, frotar manchas imposibles y respirar químicos penetrantes. Dormía de 3:30 a 5:15, apenas 1 hora y 45 minutos. Para cualquiera resultaría inviable. Para Emma no era opción. Era lo único que podía hacer. Durante el día se esforzaba en ocultar la carga a sus hijos. Antes de salir dejaba café preparado y notitas con dibujos y frases motivadoras. «Suerte en el examen, Tyler», o «Brilla como siempre, mi estrella mía». Pagaba a la vecina, doña Ruth, para recogerlos de la escuela y cuidarlos hasta la hora de dormir. Ella solo los veía unos instantes por la mañana y los domingos por la tarde, el único espacio libre. Esos momentos eran sagrados. En el parque corría detrás de ellos. Organizaba picnics con pan y jugos en cajita. En el sofá inventaba personajes disparatados para hacer reír a Mia. Aunque estaba exhausta, se iluminaba con sus sonrisas. Verlos felices era como volver a respirar después de hundirse bajo el agua. Pero el costo era brutal.
Algunas noches estuvo a punto de desmayarse en la lavandería. Una vez, en los vestidores, perdió la conciencia y despertó rodeada de compañeras preocupadas. Solo pidió agua y fingió estar bien. No lo estaba. Su cuerpo imploraba descanso. Su mente pedía pausa. Pero el corazón de una de esas madres valientes no le permitía rendirse. Se repetía en silencio, como un conjuro. No será para siempre. Solo hasta que ellos tengan lo que merecen. Solo hasta que todo cambie. Las facturas seguían llegando. Agua, luz, renta, comida, útiles escolares. Emma había aprendido a estirar cada centavo. Conocía el mercado más barato. Sabía cómo multiplicar el arroz para varias comidas. Cómo inventar juegos con papel y tijeras para convertir un sábado sin dinero en diversión. Guardaba lo poco que quedaba para el futuro de sus hijos. Tyler soñaba con ser paleontólogo. Mia, astronauta. Emma creía en ellos con todas sus fuerzas. Claro que había noches insoportables, como aquella en que encontró un aviso de la escuela de Mia. Necesitamos hablar sobre el estado emocional de su hija. O el día en que Tyler lloró porque un compañero se burló de sus tenis desgastados. Emma se encerró en el baño y lloró 40 minutos seguidos. Daba todo de sí, y aún así parecía insuficiente. Algo, sin embargo, la mantenía de pie. Quizá el recuerdo de su propia madre, que había criado sola a 3 hermanos. Quizá las carcajadas de Mia al recibir un abrazo sorpresa. O la mirada seria de Tyler hablando de fósiles. O quizá era simplemente amor. Un amor que resistía a todo. Que la hacía levantarse siempre a las 5:17. Que la empujaba a olvidar de sí misma por un propósito mayor. Emma no trabajaba por dinero. Trabajaba por esperanza. Trabajaba para que sus hijos no vivieran las carencias que ella vivió. Para que tuvieran libertad, elección y seguridad. El origen de su lucha no fue un plan, sino la suma de heridas, urgencias y abandonos. Pero, sobre todo, fue un acto de amor puro. No buscaba medallas ni reconocimientos. Solo anhelaba, algún día, mirar a sus hijos y decir, «Lo lograron». En esas madrugadas solitarias, entre el zumbido de las lavadoras y el olor a detergente, Emma soñaba, porque hasta una de esas madres valientes necesita sueños para seguir, y los suyos, a pesar de todo, seguían vivos. El invierno había caído con fuerza sobre Cincinnati. El termómetro marcaba temperaturas bajo cero, las calles estaban cubiertas de hielo resbaladizo y el viento helado parecía cortar la piel. Las ventanas de la casa de Emma se empañaban por dentro. En el cuarto, envolvía a Mia en 2 mantas antes de llevarla a la escuela, mientras Tyler ya se alejaba con la mochila colgada y las manos hundidas en los bolsillos de un abrigo gastado. Aunque llevaba varias capas de ropa, Emma no dejaba de temblar, pero el frío que más le dolía no era el que entumecía sus dedos, sino aquel otro, la incertidumbre, el agotamiento, el miedo constante de no poder seguir. Cada jornada se hacía más cuesta arriba. Las ojeras que antes eran sombras discretas, ahora eran surcos marcados. Su cuerpo comenzaba a dar señales de quiebre, dolores en el pecho, lagunas de memoria, mareos repentinos. Pero ella lo ignoraba. Solo escuchaba el tic-tac implacable del tiempo, que avanzaba más rápido que sus fuerzas. ¿Qué pasaría si se detenía? Una mañana, en medio de la clínica dental, olvidó el nombre de un paciente al que atendía desde hacía meses. Revisó su ficha como si fuera alguien desconocido. Cuando intentó abrir la agenda, la mano le tembló sin control. La llevaron a la oficina trasera. La gerente le sugirió ver a un médico. Emma sonrió, dio las gracias y regresó al mostrador como si nada. En la hamburguesería, las piernas ya no le respondían. Atendía a una fila interminable de estudiantes hambrientos. Se equivocó 3 veces con el cambio en menos de media hora. El encargado le pidió que descansara. Emma fingió ir al baño, pero se encerró. Se sentó en el suelo frío y respiró hondo con el rostro entre las manos. En la lavandería del hotel, sus compañeros empezaron a notar la diferencia. Ya no era la mujer animada que se resistía a rendirse. Ahora parecía una sombra de sí misma, y aún así seguía yendo.
hasta que, una madrugada de jueves, se desplomó. No fue un mareo pasajero. Cayó con fuerza sobre el piso de cemento. Se golpeó el brazo y la cabeza. Cuando abrió los ojos, estaba en un hospital, con una pulsera de identificación y el pitido constante de monitores a su alrededor. El médico, incrédulo, fue contundente. Exhaustión severa, desnutrición leve y anemia. Su cuerpo le está suplicando que se detenga. Pero, ¿cómo detenerse si la vida no da tregua? Mirando el techo blanco, con lágrimas silenciosas, pensaba en sus hijos, en el alquiler que vencía en 4 días, en la colegiatura pendiente de Tyler, en los momentos que se perdía con Mia. La doctora fue clara. Debía dormir al menos 6 horas por noche, alimentarse mejor y dejar los 3 empleos, o terminará colapsando por completo. Emma asintió, aunque por dentro gritaba. Sabía que eso era imposible. Al recibir el alta y volver a casa, encontró a Mia dibujando en la mesa con los lápices esparcidos y a Tyler haciendo matemáticas en el sofá, con los pies apoyados en el pequeño calefactor. Al verla entrar, ambos corrieron a abrazarla, y por un instante, Emma respiró aliviada. Los días siguientes trató de ajustar lo que podía. Comía un poco mejor. Dormía siestas de 30 minutos entre turnos y cambió la lavandería por trabajos de limpieza los sábados y domingos en la mañana. Menos pesados y con el mismo pago. Pero seguía siendo un parche precario. Siempre había un nuevo problema. La escuela de Tyler convocó a una reunión urgente. El niño mostraba ansiedad. Estaba callado, distraído, con notas inestables. El coordinador le preguntó a Emma si algo ocurría en casa. Ella tragó saliva, sin palabras. ¿Cómo explicar que su hijo cargaba también con su peso invisible? En casa, trató de hablar con él. Tyler se resistió, hasta que finalmente confesó con voz baja. «Mamá, siento que soy un problema, que trabajas tanto por mi culpa. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno después? ¿Y si todo lo que haces no sirve de nada?» Fue como recibir un golpe directo al corazón. Emma se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre las manos y le dijo con voz temblorosa: «Tú nunca serás un problema. Eres mi razón de todo. Si alguna vez caigo, será luchando por ti. Y lo haría de nuevo, aun sabiendo lo que duele. Porque tú lo vales todo». Aquella noche lloró en silencio en el baño, con la mano en la boca para no despertar a los niños. Lloró de miedo, de cansancio, de culpa y de amor, porque ser una de esas madres valientes significa también cargar silencios que nadie ve. Semanas más tarde, recibió una carta del tribunal. Marcus, su exesposo, pedía la custodia compartida. Alegaba que Emma estaba demasiado agotada para hacerse cargo. Ese papel fue como una bofetada. ¿Cómo se atrevía alguien que los había abandonado a cuestionar ahora su maternidad? No tenía dinero para un abogado. Vendió la bicicleta que usaba como transporte y volvió a caminar kilómetros bajo el frío para llegar al trabajo. La audiencia sería en 45 días. Fue el periodo más angustiante de su vida. Las dudas la atormentaban. ¿Y si perdía la custodia? ¿Y si sus hijos eran arrancados de ella precisamente por sacrificarse tanto? ¿Y si todo era malinterpretado? Pero también fue el momento en que descubrió apoyos inesperados. Doña Ruth escribió una carta dirigida al juez, asegurando que nunca había visto una madre tan entregada. Contó que Tyler y Mia eran educados, cariñosos y felices gracias a ella. La maestra de Mia también redactó otra carta, mencionando cómo la niña dibujaba siempre a su madre con capa de superhéroe y decía: «Esa es mi mamá». El día de la audiencia, Emma vistió su única ropa formal, sujetó el cabello y entró con las manos sudorosas. Marcus estaba acompañado de un abogado costoso y con gesto de superioridad. Emma tenía algo más valioso: la verdad. Relató su historia sin adornos. 3 trabajos, pocas horas de sueño, sacrificios constantes, pero todo por amor. El juez escuchó, revisó las cartas, formuló preguntas y la miró directamente a los ojos. Finalmente, leyó la decisión. La custodia integral seguía siendo de la madre. Emma rompió en llanto.
No era solo alivio, era la certeza de que la justicia reconocía lo que ella siempre supo. Su amor era suficiente. Después de ese episodio, algo cambió. Comprendió que no podía seguir cargando sola. Buscó ayuda de una trabajadora social. Consiguió apoyos del gobierno local. Inscribió a sus hijos en programas de becas y se unió a un grupo de madres en situaciones similares. El esfuerzo seguía, pero aprendió a repartir el peso. Los desafíos no habían terminado, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no caminaba en la oscuridad. Había luz y un rumbo. El sol apenas asomaba sobre Cincinnati cuando Emma bajó del autobús con una bolsa de papel llena de pan y frutas. Era domingo, su único día libre en la semana, pero ese día no quería dormir ni descansar. Tenía un plan en mente. Era el cumpleaños número 10 de Tyler, y aunque el dinero no alcanzaba para regalos caros ni para un salón de fiestas, Emma deseaba que fuera un día especial. Sabía que el mejor obsequio que podía ofrecer era su tiempo. Preparó panqueques con caritas sonrientes, infló algunos globos reciclados del cumpleaños de Mia y dejó sobre la mesa una nota. «Hoy es todo tuyo, mi paleontólogo favorito. Te amo, mamá». Cuando Tyler despertó, sonrió con los ojos brillantes. Mia lo abrazó de inmediato y ambos rieron mientras desayunaban viendo caricaturas antiguas. Emma los observaba desde el sofá, intentando guardar ese instante como un tesoro eterno. Por la tarde fueron al parque. Ella llevó una manta vieja, unos sándwiches sencillos y un pequeño radio con música infantil. Jugaron a las escondidas. Sacaron fotos con el celular quebrado de Emma, que aún servía para capturar lo esencial: las sonrisas. Tendida en el césped, junto a sus hijos, sintió una paz que hacía mucho no visitaba su corazón. Por primera vez en meses, no pensaba en facturas, ni en agotamiento, ni en miedo, solo en la gratitud de estar ahí, juntos. La calma duró poco. El lunes, al llegar a la clínica dental, la gerente la llamó a la oficina. Había recortes de personal. El flujo de pacientes había caído. Debían prescindir de ella. El golpe fue devastador. Ese salario era el más estable, el que aseguraba renta y comida. Intentó negociar, pero la decisión estaba tomada. Esa noche no tuvo fuerzas para ir a la hamburguesería. Envió un mensaje diciendo que estaba enferma y se acostó mirando el techo. Mia dormía a su lado, respirando profundo. Tyler murmuraba sueños desde el otro colchón. Emma sintió que tocaba fondo, pero en su interior ardía algo indestructible. Quizá ese fuego que solo tienen las madres valientes. Al amanecer, se preparó un café amargo. Encendió la vieja computadora prestada por una vecina y pasó horas buscando empleo. Envió currículos, hizo llamadas, insistió, hasta encontrar un anuncio. Una nueva cafetería en el centro contrataba personal. Fue ese mismo día. La dueña, Grace, la recibió con amabilidad, escuchó su historia y, tras leer el sencillo currículum, la contrató en el acto. Era medio tiempo, con opción de horas extra. Para Emma, era mucho más, una chispa de esperanza. En la cafetería se destacó enseguida, rápida, organizada, con una sonrisa genuina que conquistaba a los clientes. Aprendió a manejar la máquina de espresso, a apoyar en la vitrina y a cubrir turnos. El ambiente era más humano. Grace se interesaba por sus hijos, le ofreció un vale de transporte y un día le entregó una bolsa con ropa infantil. «Mis hijas ya crecieron, quizás sirva para los tuyos». Ese gesto arrancó lágrimas a Emma. Por primera vez en años, alguien la veía de verdad. Con ese cambio, los turnos en la lavandería se volvieron insostenibles. Decidió renunciar. Fue duro, pero sabía que seguir allí le robaría la infancia de sus hijos. Tyler y Mia lo notaron enseguida. Emma comenzó a buscarlos a la escuela de vez en cuando, a ayudarlos con tareas, a mirar películas juntos. Lo que antes era ausencia, ahora se transformaba en conexión. Un día, Tyler regresó con un folleto de la Feria de Ciencias de la escuela. Cada alumno debía presentar un proyecto sobre su pasión. Con el brillo en los ojos, dijo:
Quiero hacerlo sobre fósiles, mamá. ¿Me ayudas? Emma lo abrazó y contestó emocionada. Por supuesto. Vamos a crear el mejor fósil de cartón que hayan visto. Durante varias noches trabajaron juntos, cortando, pegando y pintando. Emma dormía menos, pero con el corazón lleno. El día de la feria, Tyler presentó orgulloso su proyecto y ganó el primer lugar. Corrió hacia ella, la abrazó y le susurró: «Eres mi heroína, mamá. Solo lo logré por ti». Emma no pudo contener las lágrimas. Esa frase valía más que cualquier salario. Mia también florecía. Un día volvió de la escuela diciendo que quería ser científica. Porque los científicos hacen preguntas que nadie más hace. Y tú me enseñaste a no rendirme, mamá. Eso también es de científicos, ¿verdad? Emma rió con lágrimas en los ojos. Eso es exactamente de científicos, hija. Poco a poco, la vida encontró un ritmo distinto. Las cuentas no desaparecieron, pero había algo nuevo: estabilidad y esperanza. Con el apoyo de Grace, se inscribió en un curso gratuito de atención al cliente ofrecido por una ONG. Quería aprender, crecer, aspirar a un mejor puesto. Ahí conoció a Carol, otra madre sola. Se hicieron amigas, compartiendo historias y risas. Era como ver reflejada su propia fortaleza. Un año más tarde, Emma ya era supervisora en la cafetería, con horario fijo y mejor sueldo. Al fin podía pasar los fines de semana con sus hijos. En la escuela, Tyler fue seleccionado para un programa de ciencias. Mia comenzaba a escribir cuentos ilustrados. Emma guardaba cada uno en una caja que llamaba Nuestros Tesoros. Seguía viajando en autobús, cocinando con lo justo y ahorrando en todo. Pero ahora sonreía con ligereza. Un domingo soleado, los tres visitaron el zoológico. Emma había ahorrado meses para ese paseo. Se sentaron a comer cerca de la sección de dinosaurios. Tyler hablaba de excavaciones. Mia soñaba con escribir un libro sobre animales. Emma los escuchaba orgullosa, con los ojos llenos de emoción. Y ahí lo entendió. Todo había valido la pena. Cada noche en vela, cada dolor físico, cada lágrima escondida. Emma no cambió el mundo, pero sí aseguró el futuro de sus hijos. Porque ser una de esas madres valientes no trata de perfección, sino de persistencia, de seguir cuando el cuerpo dice basta, de amar tanto que ni el abandono, ni el cansancio, ni el miedo logran vencer. Emma triunfó, no según los estándares del éxito, sino de la manera más noble. Mientras Tyler y Mia corrían por el zoológico, ella miró al cielo con una sonrisa tranquila. Pensaba en la mujer que resistió, en la madre que se reinventó, en la fuerza que descubrió dentro de sí. Y en ese instante, todo tenía sentido. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que el mundo está lleno de mujeres como Emma. Madres que renuncian a todo, que enfrentan lo imposible y que vencen en silencio cada día, solo para ver sonreír a sus hijos. Si tú también crees en la fuerza de las madres valientes, ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Dale like, comparte esta historia y suscríbete al canal para no perderte las próximas, porque cada madre guarda un relato y toda historia de madre merece ser contada.